¿Se puede olvidar Dios de mí? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Probablemente en algún momento de dificultad, de gran necesidad, tú has atravesado por esta duda. Este día, en nuestro programa de café, queremos responder a esta inquietud. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición. Soy Mauricio Castellón y esto es Café. Si tú eres hijo de Dios y conoces de la palabra, probablemente te acordarás que Jesús dijo estas frases cuando estaba siendo crucificado. Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces tú podrías decir, bueno, si el Señor abandonó a Jesús, ¿cómo no me va a dejar a mí en momentos de necesidad? Pero Dios no dejó definitivamente a Jesús, sino que el peso del pecado que él tenía y la agonía por la que estaba pasando era tan fuerte que prácticamente él no experimentaba la presencia de Dios. Algunos lo han interpretado de alguna forma para que nosotros podamos captarlo, como cuando un niño pequeño está enfermo y por alguna razón tiene que estar en la unidad de cuidados intensivos lejos de sus papás. Él no entiende que sus papás no lo han abandonado, probablemente no experimenta la cercanía de ellos y hasta puede dudar de su amor. Pero nada de eso pasa. Él está en ese lugar porque tiene que estar allí para ser sanado. Jesús tuvo que pasar la cruz y tuvo que sufrir toda esa agonía para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Pero no es que Dios lo había abandonado. Por eso podemos leer en Juan capítulo 16, versículo 32, que Jesús dijo: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Entonces, ¿cómo sería posible pensar que Dios abandonó a Jesús en la crucifixión cuando horas antes en Getsemaní él había dicho, yo no estoy solo, el Padre está conmigo? Es porque la presencia de Dios siempre está con nosotros. Pero tal y como lo refleja el texto de donde Jesús tomó esta frase en el Salmo capítulo 22, versículo 1, la agonía que nosotros podemos experimentar, el dolor y en el caso de Jesús, el convertirse en pecado por tu causa y por la mía, fue tan agonizante que la cercanía de Dios no se experimentaba. Es más, experimentaba lejanía. Y eso lo podemos experimentar tú y yo, y Jesús entiende cuando tú y yo lo sentimos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros cometemos un pecado? Sin duda alguna, si nosotros no manejamos bien las acciones que desagradan a Dios, entonces estas cosas pueden hacer que nos sintamos lejos de Dios. Pero no debemos olvidar un tema tan importante de la Escritura como es la misericordia de Dios. Si yo pudiera compartirte una definición de misericordia de Dios, es la siguiente: es el acto a través del cual nuestro Padre Celestial borra todas nuestras rebeliones y decide no acordarse de nuestros pecados cuando nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. ¡Qué tremenda definición de misericordia! Y solo Dios puede ayudarnos a experimentar eso. Entonces, ¿podrá Dios en algún momento dejarnos solos, abandonarnos? La palabra de Dios dice en Isaías 49:15 lo siguiente: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. La escena es clara. Una mamá que acaba de tener un bebé que pasó por todo el dolor del parto y que es el fruto de sus entrañas, naturalmente le brota un sentimiento de amor, de apego por lo que es su creación en un sentido figurado, por lo que es su hijo. Y en ese sentido no es posible pensar que ella le va a dar la espalda. Pero el Señor dice, pero si aún una mamá se olvidara de sus hijos, le diera la espalda y los abandonara, aún así yo no lo haré. Él jamás nos va a dejar. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Quiere decir que no importa la circunstancia, no importa la situación, Él jamás nos abandona.
Pero ¿qué sucede cuando nosotros pecamos entonces? Lo que sucede es que Dios espera que hagamos un tratamiento correcto de nuestras acciones. Ya sea que tú pienses que se pierde la salvación, lo cual yo no creo, porque hay algunos creyentes que consideran que esto es así, pero no lo creo porque Jesús es nuestro Salvador. Y en la Biblia vemos que todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Y la salvación, dado que no es algo que nosotros conseguimos, sino algo que Él ganó por nosotros, es completa una vez que la hemos recibido. Pero aun que tú llegues a considerar esto, déjame decirte, nunca estás solo y nunca te va a desamparar el Señor. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Confesar tu pecado, admitir tu falta y apartarte de ello y reconocer que Dios está esperándote con los brazos abiertos. Otra de las situaciones que puede hacernos experimentar la lejanía de Dios en algunos momentos de nuestra vida es cuando hay una prueba por tiempo muy prolongado, cuando hay una oración que no es contestada y el tiempo sigue avanzando. En esos momentos, tú y yo podemos sentir: ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me responde el Señor? Pero yo quiero animarte con lo que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En ese texto el Señor nos dice con claridad que somos felices, que somos bienaventurados cuando aprendemos a soportar la prueba. Debemos confiar en que el Señor ha prometido que siempre que sea para cumplir su plan en nosotros, no importa la agonía, no importa la prueba, no importa lo mucho que se extienda, Él siempre dará respuesta en el momento oportuno cuando dentro de sus planes está así. Así que confía, y que no sea una situación económica, que no sea una enfermedad o que no sea una situación complicada en tu trabajo o en tu vida la que te haga pensar que Dios te ha abandonado, porque Él ha prometido, y lo que Él promete lo cumple, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero debes asegurarte de una cosa: que estés haciendo su voluntad. Ese debe ser nuestro anhelo, y eso debe ser lo que busquemos cada día cuando vamos a ir al trabajo, cuando vamos a ir a la familia, cuando vayamos al lugar que nosotros vayamos. Busquemos agradarlo a Él. Recuerda, en el cumplimiento de su voluntad, Dios siempre estará contigo. Asegúrate de no alejarte de Él. Para nosotros es un gusto estar contigo y poder compartir a través de estos medios los principios de la palabra de Dios para tu diario vivir. Recuerda compartirnos a través de tus redes sociales utilizando el hashtag CaféIBM. Dios ha hecho las cosas buenas de la vida para compartirlas como un buen café. Compártenos.